Gilgamesh, o también llamado Istúbar, era descendiente por parte de padre de Shamash, dios del sol y la justicia, y su madre era la diosa Ninsun. Se consideraba a Gilgamesh 2/3 dios y 1/3 humano. Cuando Gilgamesh ascendió al trono, ocupó la quinta dinastía de Uruk y fue un rey aplicado y justo, pero con el tiempo una ansiedad creciente le atenazaba. El rey contemplaba impávido cómo el paso del tiempo arrebataba la vida del hombre, mientras que los dioses permanecían siempre jóvenes y su fortaleza perduraba inexorable. Gilgamesh se preguntaba si sus 2/3 de divinidad le harían inmune al envejecimiento, o bien si ese tercio de humano le convertiría en un simple mortal. Obsesionado por el miedo a la muerte, planteó sus dudas al dios Shamash. En mi ciudad el hombre muere. Agobiado mi corazón está. Perece el hombre. Triste mi corazón está. También yo estaré condenado de esa manera. Pero Shamash siempre evadía una respuesta directa y le animaba a olvidarse de estas cuestiones para que se resignara a su destino. Llena tu vientre, Gilgamesh. Diviértete día y noche. De cada día, haz una fiesta que te regocije. Día y noche baila y juega. Gilgamesh, lejos de divertirse, seguía vagando noche y día, ansioso por saber qué podía hacer para vencer a la muerte. Una noche, un objeto desconocido cayó en la ciudad de Uruk. Era un artilugio mecánico, cuyo aspecto no se detalla en los textos, pero lo describen como el trabajo de Anu, lo cual significa que se trataba de un objeto forjado y por lo tanto fabricado, cuyo origen se le atribuye al gran dios Anu, soberano de Nibiru. Sitchin aboga por considerar que la parte inferior del objeto tenía patas. En ese caso podríamos hablar de un aparato con capacidad de despegue y aterrizaje. Gilgamesh y sus hombres trataron de abrir lo que en los textos llaman el elevador o su cubierta. Cuando por fin abrieron el objeto, el rey pudo penetrar en su interior. Confuso y sin saber qué significaba aquel engendro, Gilgamesh fue a ver a su madre Ninsun para contarle lo sucedido. Esta le aportó su propia interpretación. Eso que descendió del cielo como una estrella indica la llegada de un amigo que viene hacia ti. Es el más poderoso de la tierra. Nunca te abandonará. Este es el significado de tu visión. El pueblo de Uruk estaba molesto por el carácter tiránico de Gilgamesh. Se sentían oprimidos por sus exigencias y excentricidades, ya que incluso se atrevía a desposar a las mujeres recién casadas antes que sus maridos. Los dioses Anunnaki decidieron intervenir para aplacarle. El gran dios Anu pidió a Enki que creara genéticamente a un hombre mono salvaje para que se presentara en su reino y desafiara al rey en combate. Llamaron a ese ser Enkidu. Una criatura de Enki. Era un hombre de aspecto salvaje, de gran tamaño y fuerza, con abundante pelo y cabello desgreñado. Los Anunnaki dejaron que Enkidu se estableciera en los bosques cercanos a Uruk. Allí convivía en estado salvaje con los animales. Los nobles de la ciudad decidieron domesticarle con la ayuda de una prostituta. Durante 7 días y 7 noches, la mujer le instruyó en las artes del sexo para que recuperara su lado humano. Luego le condujo hasta Uruk, en donde los nobles le enseñaron a hablar y le familiarizaron con las costumbres y hábitos del lugar. Le entrenaron para enfrentarse contra el rey. Refrena, Gilgamesh. Sea un rival para él. Auspiciado por los nobles, Enkidu se topó cara a cara con Gilgamesh y le desafió. Según los textos, se agarraron el uno al otro, firmes como toros. Se relata que lucharon con gran tesón durante mucho tiempo. Destrozaron varias estancias y todo se agitaba a su alrededor. Finalmente, Gilgamesh cayó postrado ante el hombre salvaje. Vencido y humillado por la fuerza de aquel extraño, el rey aceptó su derrota y se alejó.
Pero Enkidu fue tras él y en un gesto de cortesía se abrazaron y se besaron. A partir de ese momento nació una amistad inseparable entre ambos, a tal punto que Gilgamesh dedicaba todo su tiempo para estar en compañía de Enkidu. Iban a cazar juntos y compartían todos sus conocimientos. Cuando Gilgamesh le contó sus deseos por alcanzar la inmortalidad, Enkidu le dijo que él sabía cómo llegar hasta la residencia secreta de los dioses, ya que había vagado un tiempo por la montaña de los cedros y conocía la entrada al lugar subterráneo del dios Shamash. Pero le advirtió del peligro que suponía acercarse ahí. Un terrible monstruo custodiaba la entrada a la morada de los dioses. Se llamaba Huwawa. Así describió Enkidu al monstruo mecánico. Huwawa es una máquina extraordinariamente construida. Su rugido es como una inundación, su boca es fuego, su hálito es muerte. Puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia. La debilidad se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque. Enkidu estaba describiendo lo que actualmente podríamos considerar una especie de robot, con sistemas de radar y dotado de armas que arrojan fuego, gases radiactivos y campos magnéticos paralizantes. Lejos de asustarse, Gilgamesh le pidió a su amigo que lo acompañara, para luchar juntos hasta plantarse ante la morada secreta de los Anunnaki y reclamar la legítima inmortalidad que creía le pertenecía por tener sangre divina. Los nobles de Uruk le aconsejaron a su rey que no iniciara ese peligroso viaje. Tú eres joven todavía, Gilgamesh. ¿Por qué arriesgarte a morir con tantos años por delante por vivir y con tan inciertas posibilidades de triunfo? Pero Gilgamesh estaba decidido a penetrar en aquellos bosques de cedros donde se hallaba esa base de operaciones o lugar subterráneo de Shamash. Según las averiguaciones de Sitchin, ese lugar se emplazaba en algún punto de las costas del Líbano, desde el norte donde empieza Anatolia hasta el sur en Palestina. Mientras, los ancianos de Uruk le aconsejaron a Gilgamesh que se dejara ayudar por el fuerte hombre mono. Deja que Enkidu vaya antes de ti. Él conoce el camino. En el bosque, los dominios de Huwawa, deja que él atraviese. Aquel que va delante le salva la vida a su compañero. Los dos amigos partieron hacia la montaña de los cedros. Recorrieron durante días una larga distancia hacia el oeste. Durante el viaje, Enkidu intentó persuadir a Gilgamesh para que regresaran, pero este siguió adelante en su empeño. Una noche, mientras dormían en un bosque, Gilgamesh se despertó asustado ante el estruendo de un cielo agitado. La descripción que hace nos ilustra con asombrosa exactitud el despegue de un cohete o nave espacial propulsada. La visión que vi era totalmente horrible. Los cielos chillaron, la tierra tronó, los relámpagos producían destellos. Una llama subió vertiginosamente, las nubes se hincharon, llovió muerte. Entonces el brillo desapareció, el fuego se extinguió y todo lo que había caído se convirtió en cenizas. Aquella visión confirmaba el hecho de que habían alcanzado el llamado lugar de los aterrizajes. Según Sitchin, la palabra Dingir significa los virtuosos de los cohetes espaciales. Cuando Gilgamesh y su amigo recorrieron los bosques en dirección hacia el punto de donde emergió aquella especie de cohete, encontraron por fin la entrada a la estancia subterránea. Enkidu logró hallar la puerta, pero cuando trató de abrirla, una fuerza invisible le sacudió una violenta descarga. El hombre salvaje estuvo paralizado durante 12 días. Cuando logró recuperarse, le dijo a Gilgamesh: No volvamos al corazón del bosque. Pero Gilgamesh había encontrado un túnel de entrada. Cuando empezaron a remover árboles y piedras para entrar, apareció el monstruo Huwawa. Su aparición fue poderosa, sus dientes eran como los de un dragón, su cara como la de un león, pero lo más temible era su rayo radiante.
Emanando desde su frente, devoraba árboles y arbustos. De su fuerza asesina, nadie podía escapar. Huwawa trazó un camino de destrucción con su rayo asesino, con lo cual podría tratarse de una especie de rayo láser de largo alcance. Entonces apareció ayuda celeste, y el dios Shamash a bordo de una nave levantó un viento que alcanzó los ojos del monstruo y lo paralizó. Momento que Gilgamesh aprovechó para hacerlo caer contra el suelo. Por 2 leguas resonaron los cedros, tan pesada fue la caída del monstruo. Luego, Enkidu mató a Huwawa. Exhaustos pero contentos por la victoria, los dos amigos se relajaron, se despojaron de sus ropas y se bañaron en un arroyo. Fue en ese instante cuando la libidinosa diosa Ishtar, que presenció toda la batalla, se fijó en el cuerpo desnudo de Gilgamesh. La diosa quedó fascinada por su belleza y se plantó ante Gilgamesh. Con sumo deseo le dijo: Ven, Gilgamesh, sé mi amante, concédeme el fruto de tu amor. Sé mi hombre, yo seré tu mujer. Mientras que cualquier humano corriente hubiese aceptado esa invitación como el más preciado regalo divino, Gilgamesh rechazó su proposición con firmeza. Pero Gilgamesh no era consciente del peligro que suponía rechazar a una diosa. Ese fue el error más grande que cometió, y que acabaría arruinando su aventura. Ishtar, como era de esperar, estalló de ira y se dirigió hacia el mismísimo dios supremo, Anu. Se organizó una asamblea, en donde Ishtar pidió que el llamado Toro de los Cielos aplastara a Gilgamesh. Según los textos, la palabra Gut Anna significaba también el atacante de Anu. Era un artefacto volador equipado con 2 taladros que los sumerios representaron como los cuernos de un toro. Cuando este monstruo del cielo se cernió sobre ellos, los dos amigos tuvieron que olvidarse del lugar y huyeron de nuevo hacia Uruk para salvar sus vidas. Cuando llegaron a orillas del río Éufrates, aquel toro de los cielos logró acorralarles. Según los textos, cuando mugió se abrieron grietas en la tierra tan grandes como para contener cada una a 200 hombres. La venganza de Ishtar parecía estar cerca de consumarse. Cuando el toro de los cielos embistió a Gilgamesh, Enkidu intervino y agarró al monstruo por sus 2 taladros. Después de una dura batalla, Enkidu blandió su espada en lo profundo de su cuello y abatió a la bestia. Luego arrancaron su corazón y lo alzaron hacia el cielo en honor al dios Shamash, quien les había ayudado desde su nave espacial. La diosa Ishtar, indignada, gritó: ¡Desgracia Gilgamesh! Porque él me ha insultado matando al toro del cielo. Ishtar ya no podía contener su ira, se reunió con todos los dioses y pidió la cabeza de Gilgamesh. Anu atendió a su petición y le dijo a su hijo Enlil: porque ellos al toro de los cielos y a Huwawa han matado. Los 2 deben morir. Pero Enlil respondió: no, Enkidu debe morir. Dejemos que Gilgamesh viva. Entonces, en defensa de ambos, intervino Shamash: todo fue hecho con mi acuerdo. ¿Por qué entonces debe el inocente Enkidu morir? Tras duras deliberaciones, los dioses le dieron a conocer a Gilgamesh cuál había sido su sentencia. Los dioses le perdonaban la vida a Enkidu, pero lo condenaban a pasar el resto de su vida recluido en unas minas a realizar trabajos forzados. 2 emisarios alados conducirían a Enkidu hasta las minas y allí permanecería hasta el fin de sus días. Pero poco antes de ser sentenciado a tan cruel destino, Enkidu empezó a debilitarse, fruto al parecer de un veneno que debió inocularle la malvada Ishtar. Entonces, sabiendo Gilgamesh que las minas hacia donde llevarían a Enkidu estaban muy cerca de las tierras de Tilmun, en la península del Sinaí, se le ocurrió urdir un plan. Con la ayuda del dios Shamash, pensó en escapar junto a Enkidu hacia Tilmun, que era precisamente hacia donde habían sido llevados los humanos elegidos para otorgarles la eterna juventud. Era el lugar en donde fue llevado al héroe del diluvio, Ziusudra. Pero debían darse prisa, pues Enkidu estaba gravemente enfermo y cada vez mermaban más sus fuerzas. Gilgamesh suplicó a Shamash: a la tierra quiero entrar, sé tú mi aliado, en los lugares donde los Shem han sido elevados. Deja que prepare mi Shem. El dios Shamash le advirtió que antes de llegar a Tilmun había 7 montañas con desfiladeros custodiados por máquinas poderosas que liberaban un fuego abrasador. Finalmente Shamash accedió a sus súplicas. Las lágrimas de Gilgamesh él aceptó como una ofrenda. Como alguien compasivo, él le muestra piedad.
Con el beneplácito del dios Shamash, Gilgamesh trazó una ruta hacia Tilmun, pero en vez de acortar el viaje por tierra, lo hizo por vía marítima. Hizo construir un Magan, que significa navío egipcio, y se llevó a 50 hombres como remeros del barco. El navío avanzó por las aguas del Golfo Pérsico, cruzando parte de la península arábiga, y finalmente subió por el Mar Rojo hacia Egipto. El dios Enlil no debió tardar en darse cuenta que Gilgamesh había desobedecido el dictamen de los dioses. Su decreto había sido conducir a Enkidu hacia las minas por aquellos 2 emisarios, y ahora estaban huyendo en barco hacia Tilmun, pero la furia de Enlil no se hizo esperar. De una montaña surgió un toro que emitía poderosos rayos. Toda la embarcación se asustó menos Gilgamesh, que con actitud desafiante hizo aproximar su barco hacia la costa gritando: «Combatiré al vigilante, ya sea un hombre o un dios». Una fuerza invisible azotó con fuerza la embarcación hasta hundirla. Solo Gilgamesh y Enkidu lograron nadar hacia la costa. Entonces vieron cómo se hundía el barco con toda la tripulación a bordo. Según los textos, estaban todos muertos, pero permanecían en sus puestos como si siguieran en vida. Se trataba de una fuerza que había dejado sus cuerpos inertes, paralizados, algo que solo hoy en día podemos comprender como el efecto de una radiación. Una vez en la orilla, Enkidu empezó a agonizar. Gilgamesh le dio ánimos para que luchara. «Mi pequeño y débil amigo, a la tierra te llevaré». Pero tras esas palabras, su inseparable compañero soltó el último aliento. La muerte de Enkidu dejó a Gilgamesh completamente desolado. Según los textos, durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh veló el cadáver de Enkidu hasta que un gusano salió de su nariz. Por su amigo Enkidu, Gilgamesh llora amargamente mientras alcanza el desierto, preguntándose: ¿cuando yo muera quedaré como Enkidu? Gilgamesh recorrió montañas y laderas durante mucho tiempo, hasta que su cuerpo era solo piel y hueso. Casi en los límites de sus fuerzas, consiguió llegar hasta un gran lago, en donde se divisaba una ciudad flotante. Estaba amurallada y le llamó la atención ver un templo consagrado al dios Nannar-Sin, el padre de Shamash. En las afueras de aquella ciudad había una posada. Allí conoció a Siduri, una posadera que estaba sirviendo bebidas. La mujer le permitió descansar, comer y beber. En cuanto repuso sus fuerzas, Gilgamesh le preguntó cuál era el mejor camino para llegar a la tierra de la vida. La mujer le dijo que se presentara ante Urshanabi, el barquero de Utnapishtim, supuestamente el que había sobrevivido al diluvio universal, conocido también como Ziusudra. Cuando Gilgamesh localizó al barquero, este aceptó llevarle por el llamado Mar de las Aguas de la Muerte, una zona marítima que muy pocos se atrevían a cruzar. Urshanabi invitó a Gilgamesh a subir a su balsa, y en 3 días dejaron atrás un recorrido que se hubiera postergado en 45 días por tierra. Cuando llegaron a Tilmun, el barquero le dijo que debía subir hacia una montaña llamada Mashu. Pero antes, Gilgamesh llegó a una ciudad llamada Itla, para presentarse a su rey y pedirle autoridad para seguir avanzando hacia la morada de los dioses. Nuestro héroe pidió audiencia para ver al dios Kumarbi. Cuando éste le atendió, le dijo que jamás se le concedería la inmortalidad. Desolado y hundido, Gilgamesh abandonó Itla y prosiguió su camino hacia Tilmun, auspiciado por el dios Shamash, quien aún le instaba para que no se rindiera en su empeño. Shamash le insistía que durante la travesía no dejara de sacrificar animales en ofrenda al dios hitita Uluya. Después de 6 días, Gilgamesh alcanzó por fin el monte Mashu. El lugar de los Shem. Shem se podría traducir como carruaje de los dioses. Es un término acadio, un derivado de Shamash, dios del sol. Así que Shem significa también cohete. Se podría interpretar a los Shems como las naves espaciales de Shamash, ya que este dios era representado con vestimenta de águila, comandando el funcionamiento del puerto espacial de Tilmun. Los textos dicen que Gilgamesh llegó a Tilmun y observó cómo los Shems partían y llegaban. Su objetivo era penetrar en la entrada interior de la montaña.
Hombres cohete custodian su puerta, su terror es impresionante, su mirada mortal. Sus focos pavorosos barren las montañas. Ellos custodian a Shamash, mientras él asciende y desciende. En este dibujo podemos apreciar a varios seres sujetando unos dispositivos circulares apoyados sobre un poste. Emiten rayos, los llamados focos pavorosos. Gilgamesh cruzó sin miedo ante aquellos dispositivos, pero cuando fue alcanzado por su terrible resplandor, se tuvo que cubrir el rostro. Una vez recuperado, avanzó hacia uno de aquellos hombres cohete. El guardia, asombrado, al ver que nuestro amigo no recibía daño alguno al ser expuesto a los rayos, exclamó: «El que viene de la carne de los dioses es su cuerpo». Este hecho nos indica que aquellos rayos solo parecían afectar a los humanos, pero no a los dioses o híbridos de dioses. Nuestro héroe pidió a los guardias que le dejaran pasar, pero estos se negaron argumentando que ningún mortal tendría acceso a ese lugar sagrado. Gilgamesh invocó al dios Shamash y este apareció para que la llamada puerta al cielo se abriera y pudiera acceder al árbol de la vida. En los sellos cilíndricos vemos como la puerta es representada algunas veces alada y en otras custodiada por serpientes. Acompañado por Shamash, Gilgamesh cruzó la puerta hacia las estancias de los dioses. Lo que allí descubrió le dejó completamente deslumbrado. En los textos se describe una especie de jardín del Edén, de una belleza exquisita, un paraíso artificial envuelto de piedras preciosas y lapislázuli. En medio de aquel jardín se encontró por fin cara a cara con Utnapishtim, el héroe del diluvio, Ziusudra. Gilgamesh quedó asombrado al ver que compartía con él una gran semejanza física. Consciente de que era un descendiente de su mismo linaje, Utnapishtim le contó todo el relato del diluvio universal y cómo después de que el arca tomara tierra en el monte Ararat, el dios Enlil le había bendecido y concedido la vida eterna. Pero le dijo que él no podía convocar una asamblea para que los dioses decretaran la inmortalidad de Gilgamesh. No podía hacer nada para él y le pidió que se marchara de regreso a su reino de Uruk. Gilgamesh se desmoronó y se desmayó. Durante 6 días permaneció semi-inconsciente debido a la profunda decepción. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, sorteando tantos peligros y al final ¿tendría que regresar con las manos vacías? El barquero Ur-Shanabi estaba preparado para llevarlo de regreso a casa, pero en el último momento antes de embarcar, Utnapishtim le hizo una última confesión. Ya que no podía ofrecerle la vida eterna, le contó el secreto para prolongar la vida. Te revelaré, oh Gilgamesh, una cosa secreta. Un secreto de los dioses te diré. Una planta hay. Su raíz es como una planta de bayas espinosas. Sus espinas son como enredaderas de zarzas. Si tus manos consiguen la planta, nueva vida tú conseguirás. Aquella planta crecía bajo el mar, de modo que Gilgamesh, junto con el barquero, acudieron al lugar indicado para sumergirse en su búsqueda. Gilgamesh ató pesadas piedras a sus pies, que lo hundieron en las profundidades. Y entonces la planta divisó. La planta tomó y sus manos esta pinchó. Cuando Gilgamesh regresó triunfante y pletórico hacia la embarcación, le dijo al barquero: Ur-Shanabi, de todas las plantas, esta es única. Con ella el hombre todo su vigor puede recuperar. La tomaré para amurallar Uruk. Allí la planta para cortar y comer estará. De esta planta comeré, y mi condición de joven recuperaré. Cuando ya se ponía el sol, Gilgamesh se sintió tentado para bañarse en un manantial de frescas aguas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Gilgamesh se hallaba ausente, una serpiente olió el perfume de la planta y se la llevó. Gilgamesh se sentó y lloró. Sus lágrimas corrían por su rostro. Tomó la mano de Ur-Shanabi y le dijo: ¿Para quién mis manos han trabajado? ¿Para quién ha corrido la sangre de mi corazón? Para mí no he obtenido el beneficio. En la serpiente el beneficio ha recaído. Y así termina el poema épico de Gilgamesh, la trágica historia del primer intento fallido para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, Gilgamesh se convirtió en un mito para toda la eternidad.
Los arqueólogos descifraron esta historia a través de 280 tablillas, repartidas entre Estambul, Londres, Berlín y Filadelfia, pero faltaba encontrar las tablillas que contaban el capítulo final de la historia de este rey. A principios del año 2001, varios arqueólogos de Irak le entregaron 400 tablillas al asiriólogo italiano Giovanni Pettinato para que las tradujera. Entre estas tablillas se encontraba una que relataba el destino final de Gilgamesh. Giovanni Pettinato tardó 2 días en descifrar su contenido. La traducción resumida revelaba que Gilgamesh se había acabado suicidando junto con los altos cargos de su corte, como parte de un ritual. En el cementerio de Ur hallaron 80 cadáveres dispuestos alrededor del rey. Enki era hijo del gran soberano de Nibiru, Anu. Desde el principio su existencia estuvo marcada por la rivalidad con su hermano Enlil. Enki era el primogénito y por ello se creía merecedor de heredar el trono de Anu. Sin embargo, por ser hijo de la concubina Nanu, la herencia se inclinó a favor de Enlil, hijo de la esposa oficial del soberano. Este hecho fue el inicio de una cruenta rivalidad entre ambos. Sin embargo, Enki era un sabio pacifista, excelente orador, prudente, metódico, al que le gustaba solucionar los problemas por la vía amistosa. La violencia era una opción a la que nunca recurría. Su filosofía era progresista, algo así como un visionario al que le gustaba mejorar la calidad de vida de su entorno para hacer la vida más fácil a sus seres queridos. Enki era un científico y excelente genetista. Entre sus especialidades estaba la ingeniería marítima. Era el dios de las aguas y los mares. Pero cuando llegó a nuestro planeta hace 445.000 años, obtuvo el título del Señor de la Tierra. Enki fue enviado a la Tierra por su padre Anu para ponerle al frente de la llamada Misión Terrestre 1, para que construyera un puerto espacial y toda una infraestructura de ciudades para extraer oro y enviarlo hacia Nibiru. Cuando los mineros Anunnaki se rebelaron durante las extracciones de oro, Enki propuso crear a un Lulu. Lulu significa el mezclado, lo que hoy en día sería un híbrido. Pero en los primeros prototipos de homínidos nacieron hombres deformes, hombres con brazos más largos que piernas, con cráneos deformados y rasgos monstruosos. Experimentó mezclando animales con homínidos. Cuando por fin dieron con un prototipo saludable, estos carecían de capacidad mental para siquiera utilizar correctamente las herramientas. Fue un proceso complejo en el que Enki quería perfeccionar su creación. Poco a poco, Enki se encariñó con el hombre, viendo en él un gran potencial para convertirlo en una criatura sabia y decente. Pero los Anunnaki enlilitas trataban a los esclavos humanos como a bestias. Los azotaban, les pegaban y les hacían trabajar noche y día, aunque estuvieran enfermos, y no les daban alimentos ni cobijo. Muchos murieron a causa de la explotación. Enki no podía soportar ver aquellos malos tratos, porque lo que él buscaba era la liberación de sus criaturas, perfeccionarlas hasta un nivel en que verdaderamente fuesen amos de sus vidas, capaces de tener una vida rica y dichosa y en pleno desarrollo de todas sus facultades para alcanzar la felicidad por sí mismos. Enki deseaba hacerles libres y autosuficientes, pero el hombre estaba incompleto, vivía muy pocos años y además no eran capaces de procrear por sí mismos, y si no se reproducían, jamás podrían repoblar la tierra. El sueño de Enki era crear una humanidad justa y con autonomía. Pero esto estaba prohibido por las leyes Anunnaki, y ni Enlil ni Anu aprobarían jamás algo que considerarían una aberración, una violación de todas las leyes. Entonces, Enki siguió adelante en su empeño, y a tal punto llegó su obsesión para demostrarles al resto el enorme potencial de los homínidos, que perfeccionó su experimento y con la ayuda de Ninhursag creó a través de los óvulos extraídos al Homo erectus un nuevo Homo sapiens. Enki se encerró en una estancia llamada Shi-Im-Ti, que significa la casa donde se insufla el viento de la vida. Enki extrajo de la sangre el Te-Ema, aquello que alberga y fija la memoria, lo que podría traducirse como genes. En los textos también se dice que extraía el Shiru, aquello que fija, lo que podría traducirse como esperma.
Mientras creaban al nuevo espécimen, Ninhursag dijo: «Cuán bueno o malo es el cuerpo de un hombre. Según me dicte mi corazón, puedo hacer que su destino sea bueno o malo». Y por fin llegó el nuevo prototipo. Llamaron a ese nuevo ser Adapa. Un ser genéticamente mucho más avanzado, incluso más que el Homo sapiens actual. Adapa disponía de 12 hebras en su ADN, mientras que nosotros solo disponemos de 2. Era un ser mucho más inteligente que nosotros, mucho más alto y fuerte. Debido a que el trabajo de las diosas procreadoras suponía un riesgo para sus propias vidas después de engendrar tantos prototipos de esclavos primitivos, Enki decidió que la única solución era hacerlos fértiles para que se procrearan a sí mismos. Detrás del mito bíblico de Adán y Eva se esconde una alegoría mucho más profunda. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Enki quiso liberarles de aquella esclavitud, pues vivían recluidos por Enlil en un paraíso artificial y tratados como cobayas de laboratorio. Enlil les prohíbe que coman de la manzana, porque despertarían al engaño y tomarían conciencia de su esclavitud. De este modo podrían rebelarse contra el programa holográfico. Enki era la serpiente que les tienta a comer la manzana, del fruto del árbol del conocimiento. Un día, Enki decide acercarse hacia Eva y le dice: «Los Elohim os han dicho que no comierais de todos los árboles del jardín, ¿verdad?» Sí, está prohibido, pero comer del árbol del conocimiento está castigado bajo pena de muerte. Entonces, Enki logra convencer a Eva de que tal amenaza no se cumplirá y consigue que ambos coman la manzana. A partir de ese instante, Adán y Eva ya no son estériles y pueden procrear. Además, toman conciencia de quiénes son y de su situación, de su virilidad y feminidad respectivamente. Adán y Eva cubren su bajo vientre con mandiles de hojas. Entonces, asustados, oyen los pasos de Yahvé, que pasea por el jardín llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, mi señor. Te oí llegar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? La mujer a la que pusiste conmigo, ella es la que me dio del árbol y comí. Entonces se dirigió a Eva y le preguntó: ¿Qué has hecho? La serpiente me sedujo y comí. Entonces Enlil se dirigió a Enki y mantuvo con él una acalorada discusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué has hecho? Las fecundaciones artificiales están fracasando. Hacía falta una combinación adicional para que procrearan por sí mismos. Tú dijiste que solo había que forjar trabajadores primitivos. A las mismas heroínas sanadoras se les ha hecho correr riesgos. A Ninhursag y a Ninki se les ha puesto en peligro. Todo en vano. Toda tu obra ha sido un fracaso. Ahora les has dado a estas criaturas las últimas porciones de nuestra esencia vital, para que sean como nosotros en el conocimiento de la creación, quizás para conferirles a ellos nuestros ciclos vitales. Enki pidió la presencia de Ninhursag y de su hijo Ningitzida para apaciguar la furia de Enlil. Primero habló Ningitzida. Mi señor Enlil, ellos han recibido el conocimiento de la procreación, pero no se les ha dado la rama de la larga vida en su árbol esencial. Luego habló Ninhursag. ¿Qué lección teníamos, hermano mío? ¿Que acabara todo en el fracaso? ¿Que afrontara Nibiru su fatídica suerte? ¿O intentar y hacer que asuman el trabajo los terrestres a través de la procreación? Tras un momento de silencio, Enlil reflexionó y sentenció. Entonces que estén donde se les necesita. Al Apzu, lejos del Edén, sean expulsados. Enki les llevó en un bosque vigilado, y ahí tuvieron 2 gemelos. En pocos años empezaron a procrear, y la raza humana proliferó con cada vez más derechos y privilegios. ¿Por qué Enki no les hizo comer del árbol de la vida con el que hubiesen logrado la inmortalidad? Pues porque Enki sabía que de nada les serviría aumentar su longevidad sin ser espiritualmente libres. Cuando Enlil descubrió que el hombre había accedido al conocimiento, lo desterró del Edén.
El pecado original no fue otra cosa que el despertar humano a la verdadera manipulación a la que estaba siendo sometido. Enlil quiso vengarse por el atrevimiento de Enki y desplegó la primera campaña de desprestigio de la historia. A través de la religión hizo creer al hombre que Enki era el demonio. Satanizó su imagen llamando a Enki Lucifer. Satán significa adversario. En realidad Enki fue un adversario, pero no del hombre, sino de aquellos que querían esclavizarle. Enlil invirtió los roles, tergiversó la verdad y a través de la Biblia creó una campaña contra su hermano por haber intentado liberar al ser humano. Lo llamó Satán para que los hombres temieran a Enki y no se acercaran a la sabiduría. Enlil se hizo llamar Yahvé o Jehová. Se autoproclamó Dios creador supremo, el Dios judeocristiano. Enki, a pesar de ser un dios benévolo, a ojos de nuestra moral humana, era uno de los dioses más incestuosos del panteón sumerio. Los Anunnaki tenían unas reglas de sucesión muy particulares. Los varones solían casarse con sus hermanas, como una forma de mantener estrecha su línea de sangre. La sexualidad de los Anunnaki refleja una naturaleza promiscua, agresiva, plagada de incestos y violaciones. Muchas tablillas sumerias narran la constante disputa entre Enki y Enlil para seducir a su hermana Ninhursag. Anu quería que Ninhursag se casara con Enki, pero ella estaba enamorada de Enlil, al que veía como un valeroso comandante militar. Enki estaba muy decepcionado por ese rechazo. Ninhursag y Enlil tuvieron varios hijos, entre ellos Ninurta, pero Enki consiguió seducir a su hermana durante un tiempo y le hizo el amor. De esta unión nació una hembra llamada Ninsar. Cuando Enki y Ninhursag vivían juntos en Dilmun, el paraíso terrenal y jardín de los grandes dioses, Enki, buscando un hijo varón, logró seducir a su hija Ninsar, con la que tuvo otra niña llamada Ninkurra. Nada más alcanzar la adolescencia, Enki seduce por segunda vez a su hija y nieta Ninkurra, con la que tuvo otra niña, Utu. Pero Enki no parecía dispuesto a detenerse, y logró emborrachar a Utu para seducirla. La joven Utu, desesperada, fue a contarle a Ninhursag lo sucedido. Enki defloró a Utu, la abrazó contra el pecho, tocó pervirtiendo su entrepierna, acarició sus ingles. Con sus manos besó e hizo el amor a la más joven. Enki vertió su semen en la matriz de Utu. Ella concibió el semen en la matriz, el semen de Enki. Utu despertó y gritó: «Calamidad, mis ingles! Calamidad, mi hígado! Calamidad, mi corazón!». Ninhursag la vio y removió el semen de su cuerpo. En ese momento, Ninhursag entró en acción poseída por la ira. El término «removió el semen de su cuerpo» indicaría que gracias a sus conocimientos médicos cortó a tiempo la fecundación. Para vengarse de Enki le tendió una trampa. Los textos dicen que Ninhursag plantó el semen de Enki extraído de Utu y de la tierra germinaron 8 plantas de las que Enki comió. Cada planta le provocó 8 enfermedades en su cuerpo. Sintiendo que la muerte le rondaba, Enki acudió a Ninhursag para que le salvara, pero ésta le dijo que juraba no verle con buenos ojos hasta el día de su muerte. Enki empeoró su estado hasta que la noticia de su agonía llegó a oídos de Enlil. La reacción de Enlil fue de sorpresa. No permitas que nuestro hermano muera, tienes que curarlo. Enlil sintió piedad para Enki y logró convencer a Ninhursag para que lo salvara. Solo ella podía hacerlo. Arrepentida por lo que había hecho, llevó a Enki a su templo, donde creó 8 deidades para cada una de sus 8 enfermedades. Enki logró salvarse pues gracias a su hermano y rival. En esa ocasión Enlil pudo haberse librado de su hermano, pero contradictoriamente no lo hizo, lo cual habla mucho de su singular relación. Enlil odiaba a Enki por lo que había hecho con el hombre y no compartía su actitud bondadosa. Sin embargo, en el fondo era su hermano y se compadeció de él. Enki venía simbolizado por el signo de Capricornio, la cabra y el pez, aunque también guarda similitudes con Acuario, el portador del agua del conocimiento, ya que Enki era antes conocido como Ea, el señor de las aguas. Sus números eran el 2, el 4 y el 11. Sus planetas asociados, Urano y Venus. Sus colores, el azul, el rojo y el negro. Veamos ahora qué otros nombres adoptó a lo largo de la historia este dios benefactor. En Egipto fue el dios Ta.
Por los Yesidi era conocido como el ángel caído Melek Taus. En la mitología griega era Prometeo, el titán que se puso del lado de los mortales y robó el fuego de los dioses para que el hombre lo utilizara. Posteriormente fue castigado por Zeus. En la India fue Vishnu, el dios de la preservación, la bondad y la sabiduría. Otros nombres asociados a Enki serían Adonai, Atón, Adum y Loki. Enki fue el dios que introdujo las artes, la música, el baile, las ciencias, la astrología. Zecharia Sitchin tradujo unos textos que recopiló en el llamado Libro Perdido de Enki. Al parecer, este dios eligió a un escriba, lo subió a su nave y le pidió que escribiera todo el relato de su vida y llegada a la Tierra, compilando así una verdadera biografía del dios extraterrestre. El escriba trabajó durante 40 días y 40 noches. Enki le dijo que había decidido contar la verdad sobre los acontecimientos que condujeron a los Anunnaki a explosionar 7 armas atómicas en el Sinaí, cuyos vientos radiactivos arrasaron Sumeria y a toda su civilización. Enki dijo sentirse culpable por no haber podido impedir tal tragedia, que tuvo lugar en el año 2024 a.C. Este evento se había producido por una guerra abierta entre los hijos de ambos líderes, el hijo de Enlil, Ninurta, contra el hijo de Enki, Marduk. Enki quiso evitar dicha guerra, pero no pudo hacer nada para evitarla. Vivió turbado y con gran dolor de culpa durante mucho tiempo, y solo podía hacer una cosa para aliviar su angustia y compasión por el ser humano: contar la verdad, dejando una constancia escrita por él mismo. Hace 500.000 años, en Nibiru, ya hace mucho tiempo que habita una avanzada civilización, unos seres conocidos como los Anunnaki. Sobre Nibiru, en los textos se dice que durante su órbita elíptica que cruza el sistema solar, transcurre un tiempo alejado del Sol y otro ciclo en que se aproxima y se calienta con intensidad. Durante el periodo gélido, Nibiru era capaz de conservar el calor interno y hacer viable el curso de la vida. En los textos se describe a Nibiru como un planeta de exuberante vegetación, con abundantes lluvias y mucha fauna habitando ríos y mares. Cuando surgió la vida, los Anunnaki se dividían por clanes y progresivamente en tribus, hasta conformarse 2 naciones, la nación del norte y la del sur, ambas enfrentadas en una guerra larga y feroz. El planeta estaba sumergido en una destrucción y desolación constante. Después se declaró una tregua y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes, un rey supremo ha de ser. El bando del norte salió elegido a suertes como el rey. Entonces, una reina del bando del sur se casó con él. Norte y sur por matrimonio se unieron. Este primer rey que gobernó Nibiru se llamaba An, el celestial, quien decretó nuevas leyes y construyó una hermosa ciudad llamada Ágade, que significa unidad y que simbolizaba la unión entre norte y sur. Del rey An fue descendiendo un largo linaje real. El cuarto en reinar fue Anshargal, quien decretó unas leyes de sucesión que generaron gran escándalo y polémica por ser bastante confusas. Lo que Anshargal y su esposa decretaron fue que cada rey que gobernara tendría derecho a más de una mujer, es decir, concubinas. Luego debería elegir a una como primera esposa. Sin embargo, la sucesión del trono no recaería en el hijo primogénito, ni necesariamente el hijo de la primera esposa. Solamente tenía validez la llamada ley de la simiente. Según esta ley, por encima de esposas o concubinas o hijos primogénitos, lo que prevalecía verdaderamente era el lazo de sangre más estrecho, que por lo general venía dado por la unión entre 2 hermanastros. Es decir, el rey se casaba con su hermanastra. Que en lo sucesivo, el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos, alcance la sucesión. Cuando llegó el 7º reinado, a manos del rey Du-Uru, el planeta Nibiru empezaba a resentirse de unos trastornos que nadie comprendía.
Los contrastes térmicos eran cada vez más acuciantes. En algunas regiones el calor era sofocante, en otras el frío diezmaba las cosechas y enfermaba a los pueblos. En Ágade, la ciudad del trono, se reunieron los máximos eruditos y sabios en todas las áreas para averiguar las causas del desastre. En la atmósfera se ha hecho una brecha. Ese fue su hallazgo. La atmósfera se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones. Mientras, la fertilidad en el palacio estaba ausente. El rey Du-Uru no concebía hijos y así se interrumpía la sucesión al trono por simiente. Un día, la esposa del rey encontró un bebé en la puerta del palacio y lo adoptaron. Le llamaron Lahma. Cuando creció, el rey le nombró heredero legal, con lo cual generó serias protestas entre los príncipes del consejo. Era la primera vez que se violaba la ley de la simiente, cediendo el trono a alguien ajeno al linaje real. Lahma ascendió al trono como el octavo rey de Nibiru, pero para entonces la civilización se estaba enfrentando a una lenta extinción debido al debilitamiento de su atmósfera. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, las plagas en el campo eran mayores que nunca, en las tierras había una maldición, los pechos de las madres se secaron. El aire de Nibiru se había hecho más tenue, el escudo protector había disminuido. Los sabios reunidos aportaban distintas alternativas para sanar la atmósfera. Si estaba tan débilmente dañada, tanto los rayos cósmicos como los del sol podían pronto aniquilarles a todos. Había que buscar una solución cuanto antes. Los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta, pero todo lo que se lanzó hacia arriba cayó de vuelta al suelo. Estaba claro que los gases de los volcanes contenían los elementos que conformaban la atmósfera de Nibiru, pero al haber disminuido no sabían cómo activar más erupciones. Que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que los volcanes escupan de nuevo, decían los sabios. Pero el rey Lahma no actuaba, y el pueblo empezó a acusarle de ser pasivo e incapaz de tomar decisiones. Poco a poco la comida y el agua empezaron a escasear. En la corte real crecía la tensión entre los consejeros. Los príncipes presionaban al rey para que tomara una decisión, pero Lahma ignoraba sus quejas y súplicas y solo se refugiaba en las débiles palabras de su asustada esposa. Supliquemos al gran creador de todo. Suplicar, no actuar, es la única esperanza. Mientras el rey rezaba asustado sin querer afrontar la situación, en el palacio ya se estaba gestando un golpe de estado para destronar al rey. Un príncipe llamado Alalu fue el instigador y el primero en alzar las armas contra el rey. «Que Lahma ya no sea más el rey», gritó. «Que la decisión sustituya a la vacilación». Los príncipes hicieron caso a sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia. A la sala del trono, como aguas en avalancha, llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalu fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lahma cayó muerto. Entonces Alalu se sentó en el trono y sin derecho ni consejo se proclamó rey. Mientras para algunos Alalu era un héroe, para otros era solo un asesino. ¿Con qué derecho este príncipe había matado al rey para luego proclamarse heredero legal? Alalu fue convocado ante los 7 que juzgan. Ante el tribunal declaró lo siguiente: «Del rey Anshargal desciendo, de una concubina mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre. Alam fue el primogénito, a él le pertenecía el trono. Por una confabulación, la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó para que su hijo obtuviera la realeza, y Alam se le privara de ella. Por descendencia soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Anshargal está dentro de mí». El consejo revisó minuciosamente los anales reales de la Casa de Registros. Comprobaron que efectivamente, después de Anshargal, la ley de sucesión fue cambiada por la ley de la simiente. De este modo, el hijo del rey Anshargal, llamado Alam, no pudo reinar aún siendo el primogénito, y ascendió al trono el hijo de Kishargal, por ser esta la hermanastra del rey. Después de que Du-Uru no concibiera hijos,
y cediera el trono al niño adoptado, Lahma, la ley de la simiente quedaba interrumpida. Por ello, Alalu era por ley el descendiente más directo para reinar. Todos estuvieron de acuerdo y le nombraron rey. Pero Alalu ni siquiera tuvo tiempo para saborear ese dulce momento, cuando se alzó en pie un joven príncipe, reclamando el trono. Decía llamarse Anu, por ser antepasado de An, el primer rey que gobernó Nibiru. Hubo una exclamación. Aquellas palabras levantaron una gran expectación. Anu afirmaba ser descendiente del tercer hijo del gran rey An, y por lo tanto procedía de una simiente más pura. Cuando informaron a Alalu, este se plantó delante de Anu y le abrazó, diciéndole: aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos. Vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión. Alalu pidió a Anu que un hijo suyo se casara con su hija para así unificar la sucesión. Anu aceptó el trato y así se inscribió en los anales reales. Conservando pues Alalu su reino, se propuso actuar con inmediatez para reparar la atmósfera dañada de Nibiru. Para ese fin, los sabios le aconsejaron que solo un metal podía molerse hasta el polvo más fino para dejarlo suspendido en la estratosfera y crear así una barrera protectora para su atmósfera. Solo el oro reunía las propiedades idóneas para ese fin. El problema es que no había apenas oro en Nibiru. Los científicos habían detectado grandes cantidades en el cinturón de asteroides del sistema solar. Ellos lo llamaban el brazalete repujado. Que se construyan naves celestiales para buscar oro en el brazalete repujado y sea traído hacia Nibiru. Alalu era un rey impulsivo y valiente, aunque la orden que había ejecutado no dio ningún fruto. Todas las naves enviadas hacia el cinturón de asteroides para capturar el oro fueron destruidas por impactos y ninguna regresó. Entonces, Alalu, sin esperar, puso en práctica un plan B: activar a los volcanes para que sus erupciones repararan la atmósfera. Se armaron carros celestes con las armas de terror. Con proyectiles de terror golpearon a los volcanes desde los cielos. Las montañas se balancearon, mientras grandes resplandores estallaban con estruendo. Pero las lluvias se negaban a caer, y los vientos soplaban con más fuerza. Las erupciones de los volcanes no aumentaban, no sanaba la brecha en la atmósfera. El pueblo de Nibiru dejó de venerar a su rey. En vez de alivio, había traído miseria. Pero después de 9 años, Alalu seguía en el trono. Hasta que Anu se cansó de esperar y desafió a Alalu en combate, mano a mano, como era tradición con los cuerpos desnudos. Vencería a aquel que quedara en pie. Forcejearon entre sí en la plaza pública. Las jambas de las puertas temblaron y las paredes se remecieron. Alalu hincó la rodilla. Al suelo cayó sobre su pecho. Alalu fue derrotado en combate. Por aclamación, Anu fue proclamado rey. Entonces, en medio de la agitación de las masas, Alalu se escabulló sigilosamente, por miedo a terminar muerto como Lahma. Pensó que Anu vendría a por él. Alalu se dirigió hacia el lugar de los carros celestiales y se subió en uno, cerró la puertezuela y ocupó el asiento del comandante. En los textos se dice que Alalu encendió un dispositivo llamado lo que muestra el camino, y una gran cámara se llenó con un aura azulada, lo que hoy en día podría interpretarse como una especie de pantalla con sistema de rutas, algo parecido a un GPS o un mapa estelar. Levantó las piedras de fuego. El zumbido de estas, como la música, era cautivador. Avivó el gran quebrantador del carro. Arrojaba un resplandor rojizo. Sin percatarse nadie de ello, Alalu escapó de Nibiru en la nave celestial. Hacia la nívea tierra puso rumbo Alalu. Por un secreto del principio, eligió su destino.
Alalu se disponía a escapar de Nibiru por miedo a represalias y presa del disgusto por haber sido destronado, pero embarcaba rumbo al planeta Tierra porque solo ahí tendría una última oportunidad para recuperar el trono. Si encontraba oro en la Tierra en grandes cantidades, salvaría el destino de Nibiru, se convertiría en un héroe para la eternidad y volvería a reinar. Pero ¿cómo sabía Alalu que en la Tierra había oro? La respuesta se hallaba en el cinturón de asteroides. Varias sondas habían revelado la presencia de grandes cantidades de oro entre esas rocas que habían pertenecido al antiguo planeta Tiamat, el astro acuoso que Nibiru había partido en dos mitades, y ahora la Tierra era todo lo que había quedado de él. La gran aventura estaba a punto de empezar. Durante esa primera expedición de los Anunnaki en la Tierra, se diseñó a través del dios Ea un sistema para extraer los metales que contenían las aguas. Según los textos, el agua era drenada hacia un recipiente de cristales que clasificaba cada tipo de metal. Había hierro y había cobre, y otros metales también. De oro se había acumulado el montón más pequeño. Mientras, Ea estaba fascinado por los movimientos de la luna. Entonces empezó a estudiar sus ciclos y acuñó la palabra mes para designar una vuelta lunar completa alrededor de la Tierra. Después estudió el Sol y observó que cada 6 meses ingresaba una estación, que bautizó como invierno y verano. A la vuelta solar completa la llamó año. El rey Anu no tardó en preguntar por el oro, pero Ea, preocupado, reconoció que no habían obtenido gran cantidad a través de los pantanos. Al finalizar el año se hizo cuenta del oro acumulado. No había mucho para enviar a Nibiru. Las aguas de las ciénagas son insuficientes. Que se traslade el carro a lo profundo del océano. Así dijo Ea. Nibiru se estaba acercando a la Tierra, pasando entre Marte y Júpiter, momento clave para enviar en una nave el oro conseguido. Sin embargo, Ea tuvo que suspender la entrega. No había suficiente oro. Que pase otro Shar, que se doble la cantidad, le aconsejó Ea a Anu. Se siguió obteniendo oro de las aguas del océano. El corazón de Ea se llenaba de aprensión. Cuando por fin había transcurrido otro Shar y Nibiru volvía a aproximarse, Ea por fin había acumulado suficiente cantidad de oro para enviarlo, pero había un problema. Solo podían viajar con la nave de Alalu, que estaba averiada. Cuando Ea la inspeccionó, descubrió las armas de terror que albergaba en su interior. De modo que, sin decir nada, Ea las sacó de la nave y las escondió en una cueva. Cuando el piloto Anzu descubrió que las armas habían desaparecido, pidió explicaciones a Ea. «Es un peligro utilizar estas armas», dijo Ea. «Jamás deben ser armadas ni en los cielos ni en las tierras firmes». Anzu dijo: «Sin ellas será peligroso atravesar el brazalete repujado». Alalu también apoyó las palabras de Anzu. Sin las armas no podían cruzar el cinturón de asteroides sin colisionar. Pero Ea mantuvo en secreto su escondite. No quería que esas armas fuesen descubiertas. Entonces entró en escena un Anunnaki llamado Abgal, el que sabe pilotar. Abgal se adelantó audazmente hacia los líderes. «Yo seré el piloto, afrontaré los peligros valerosamente», dijo. Así se tomó la decisión. Abgal será el piloto, Anzu y Ea se quedarán en la Tierra. Antes de partir, Ea sacó de su carro una tabla Me y se la entregó a Abgal. «Será para ti lo que muestra el camino. Con ella encontrarás un camino abierto». Una vez reparada la nave de Alalu, el piloto Abgal despegó con fuerza con el primer cargamento de oro hacia Nibiru. Dio vueltas alrededor de la Luna para ganar velocidad y luego alrededor de Marte. Luego burló con maestría los asteroides hasta que alcanzó Nibiru sin problemas. Cuando aterrizaba, pudo ver la enorme brecha en la atmósfera. Cuando tocó tierra, abrió la portezuela. Había una multitud reunida. Anu se adelantó hacia él, le estrechó los brazos, pronunció palabras de bienvenida. Los héroes se precipitaron dentro del carro, sacaron los cestos de oro. Llevaban los cestos encima de la cabeza.
Anu exclamó palabras de victoria ante los reunidos. «La salvación está aquí», les dijo. El oro, una visión de lo más deslumbrante, se lo llevaron los sabios rápidamente. Para convertirlo en el más fino polvo, para lanzarlo hacia el cielo se transportó. La elaboración llevó todo un shar. Otros shar llevaron las pruebas. Con proyectiles se llevó el polvo hasta el cielo, con rayos de cristales se dispersó. Una gran aclamación se podía escuchar. La gran brecha se estaba reparando. El oro había funcionado como escudo. Pero la celebración duró muy poco. Cuando Nibiru se aproximó hacia el sol, la brecha volvió a extenderse. Entonces, Anu ordenó a Abgal que regresara a la Tierra en busca de más cantidad. Abgal volvió a la Tierra con más héroes y más equipos. Ea empezó a rastrear el oro por la Tierra a través del llamado explorador. Ea viajó sobre montañas y valles en la cámara celeste. Examinó con el explorador las tierras separadas por los océanos. Una y otra vez se encontraba la misma indicación. Donde la masa de tierra tomó la forma de un corazón, en la parte inferior de la misma, las venas doradas de las entrañas de la tierra serían abundantes. Apsu, del oro el lugar de nacimiento, le puso por nombre Ea a la región. Luego, Ea transmitió a Anu palabras de sabiduría. En verdad, la tierra está llena de oro. De las venas, no de las aguas, hay que conseguir el oro. Anu organizó una asamblea en Nibiru. Su hijo Enlil se alzó y, poniendo en duda las palabras de Ea, se ofreció voluntario para tomar el mando de la misión a través de un plan elaborado. Anu y el consejo apoyaron su decisión y enviaron a Enlil a la tierra para ocupar el puesto de Ea. Enlil estará al mando de la misión, su palabra será orden, dijo Anu. Cuando Enlil llegó a la tierra, Ea estrechó los brazos cálidamente con su hermanastro. Ea le dio la bienvenida a Enlil como hermano. Sin embargo, Ea se sintió ultrajado y decepcionado. Ahora había perdido el mando de la misión. Su especialidad eran las aguas, pero el oro no se encontraba en abundancia en ellas. Debía sentirse culpable de ese fracaso, pensaba, ¿y por qué no le ofrecieron una segunda oportunidad? Grandes cantidades de oro yacían bajo el Apsu. Enlil describió un gran plan. Estaba proponiendo una gran misión: traer más héroes, fundar más asentamientos para obtener el oro de las entrañas de la tierra, para separar el oro de la mezcla y transportarlo en naves celestes y carros para llevar a cabo trabajos en lugares de aterrizaje. Entonces las preguntas se agolparon. Ea le preguntó quién construiría los asentamientos y quién tomaría el mando en el Apsu. Alalu, por su parte, preguntó por la ampliación de Eridu. Y Anzu preguntó quién comandará las naves celestes y el lugar de los aterrizajes. Enlil, agobiado por tantas cuestiones, les respondió: que venga Anu a la Tierra, que tome él las decisiones. La llegada de Anu tuvo que ser un acontecimiento histórico para los Anunnaki, y su recibimiento espectacular. Sería la primera vez que el gran monarca pisaría el séptimo planeta. Su nave aterrizó en las pantanosas aguas, y su hijo Ea fue a recibirle en un barco de juncos. Ambos se abrazaron con emoción. Después, Anu fue llevado a la ciudad de Eridu, donde toda la comitiva de héroes le dieron una calurosa bienvenida. Alalu no supo qué hacer cuando tuvo al rey enfrente. Apartó su mirada, pero Anu le abrazó amistosamente y sin rencores. Se organizó una asamblea para que Anu decidiera cómo repartir el trabajo de sus dos hijos. Ea quería comandar Eridu y otros emplazamientos del llamado Edin, la morada de los rectos. Por ello, propuso que Enlil se ocupara de las extracciones de oro en el Apsu, pero Enlil entró en cólera. El plan es improcedente. De la tierra y sus secretos mi hermano Ea es conocedor. Él descubrió el Apsu, que sea él el señor del Apsu. Los dos hermanos tuvieron una acalorada discusión. Anu se asustó, temiendo que un grave conflicto entre ellos dificultara la obtención del oro. Echémoslo a suertes, dijo Anu, que la decisión venga de la mano del Ado. Y las suertes eligieron. Enlil heredó el Edín y todas las ciudades. Comandaría las naves celestes y a sus héroes. A Ea le concedieron los mares y los océanos y todas las tierras del Apsu.
se haría cargo de las extracciones, y de todas las ciudades de Ledin, solo la de Eridu seguiría conservando bajo su dominio. Anu pronunció estas palabras para Ea: que se recuerde siempre que fue el primero en Amerizar, que se conozca a Ea como el Señor de la Tierra. Enki, Señor de la Tierra, sea su título. Enlil aceptó con una inclinación las palabras de su padre. A su hermano dijo así: Enki, Señor de la Tierra, será a partir de ahora su título nombre. Yo seré conocido como el Señor del Mandato. Todos asintieron y aceptaron sus funciones. Anu, satisfecho, anunció su partida. Las decisiones ya estaban tomadas, y ahora se disponía a regresar a Nibiru para seguir gobernando. Pero Alalu se interpuso, recordando a Anu que seguía en pie el trato de ser el comandante de la Tierra por haber sido él quien descubrió el oro. Además, le recordó la promesa de enfrentarse en combate por el trono por segunda vez. Anu, enfurecido, gritó: que nuestra disputa se decida en una segunda lucha. Peleemos aquí, hagámoslo ahora. Con desprecio, Alalu se quitó la ropa. Del mismo modo, Anu se desnudó. Desnudos, los dos miembros de la realeza comenzaron a forcejear. Fue una poderosa lucha. Pero de nuevo, la habilidad de Anu se hizo patente y derribó por segunda vez a Alalu. Entonces, Anu le puso el pie encima del pecho de Alalu y proclamó con ímpetu su victoria. Yo soy el rey, Alalu no volverá a Nibiru. Aprovechando la distracción de Anu, como un rayo, Alalu se levantó del suelo, derribó a Anu por las piernas, abrió la boca y rápidamente le arrancó de un bocado su hombría a Anu. Alalu se tragó la hombría de Anu. Presa de un dolor insoportable, Anu lanzó un grito agónico. Enki se abalanzó hacia su padre para socorrerle. Enlil se echó encima de Alalu para apresarle, mientras no dejaba de soltar una siniestra carcajada. «¡Que se haga justicia!», gritó Enlil a su lugarteniente. «Con tu arma rayo, que Alalu sea muerto». «No», gritó encarnizadamente Enki. «La justicia está dentro de él. En sus entrañas ha entrado el veneno». El semen de los Anunnaki era un tóxico corrosivo que al ingerirse significaba una muerte lenta y dolorosa. Anu estaba muy mal herido y Enki lo llevó a su cabaña para curarle. Alalu fue atado de manos y pies y se lo llevaron para ser juzgado. Enlil haría todo lo posible para que su ejecución fuese inminente.